La sangre se acumuló alrededor de las botas de Daniel mientras aplicaba gasa fresca sobre la herida abierta y ardiente en el pecho de la alienígena. Uno a uno, sus 3 corazones comenzaron a fallar. Él ya sabía la verdad, no quedaba nada para salvarla. 6 horas antes, la estación fronteriza Sigma 7 se sumió en el caos cuando un camión de carga explotó durante el atraque. Ahora, la enfermería ya no parecía un hospital. Parecía un campo de batalla. Por favor. Susurró la moribunda Drahari. Su mano con garras se cerró de repente alrededor de la muñeca de Daniel, con mucha más fuerza de la que su débil cuerpo podía permitir. Grietas partieron sus escamas de obsidiana, de las que brotó sangre oscura. Sus ojos dorados se apagaban rápidamente. «Hijo mío», jadeó. Escondido, Bahía de Carga 7. Por favor. Daniel se acercó, intentando mantener la voz serena. «Señora, quédese conmigo. Aún puedo ayudarla». «No hay tiempo». Tosió con fuerza, y la sangre negra se derramó sobre sus colmillos. «No te lo permitirán. Sus leyes lo prohíben. Pero morirás solo, en la oscuridad. Por favor. Te lo suplico». Su agarre se aflojó. Los monitores gritaron y luego se quedaron en silencio. Daniel cerró los ojos con manos temblorosas. A su alrededor, los médicos corrían entre los cuerpos, gritando órdenes. El aire olía a metal quemado y carne chamuscada. Había estado de pie durante 18 horas seguidas, pero el agotamiento desapareció en cuanto sus últimas palabras resonaron en su mente. Un niño. Solo. 2 horas después, el comandante Harris lo encontró sentado en la sala de descanso, mirando una taza de café frío sin tocar. «Reed», dijo Harris en voz baja. «Hiciste un buen trabajo hoy. Salvaste 11 vidas». «Perdí 14», respondió Daniel sin levantar la vista. Harris se sentó frente a él, con expresión seria. «Sé que hablaste con la mujer Drahari antes de que muriera. Lo que sea que te haya dicho, olvídalo. Los restos están sellados. Los niveles de radiación son peligrosos». «Podría haber sobrevivientes», dijo Daniel. «Nuestros escáneres no encontraron nada. Y el Consejo de Ancianos Drahari ha hablado». La voz de Harris se endureció. «Sus crías son sagradas. Ningún forastero puede tocarlas. Es su ley suprema. Incluso si se está muriendo un niño». Harris se levantó y le puso una mano en el hombro a Daniel. «Sobre todo entonces. En su cultura, la muerte es más limpia que el contacto extraterrestre. No estoy de acuerdo, pero lo respetamos. Duerme un poco. Es una orden». Daniel asintió. El sueño nunca llegó. Yacía despierto en sus aposentos, mirando al techo, mientras los recuerdos lo alejaban de la estación. El rancho de su abuela en la tierra. Animales heridos que todos los demás habían descartado. Un halcón con una ala rota, un coyote arrastrando una pata destrozada. Ella solía sonreírle y decirle, si algo te duele y puedes ayudar, ayudas. Todo lo demás es solo ruido. A las 3 horas, Daniel se puso de pie. Se puso la chaqueta y agarró su botiquín médico. La estación estaba tranquila durante el ciclo nocturno. La mayoría de la tripulación dormía. Daniel conocía las rutas de patrulla. Sabía dónde se apagaban las cámaras. Ser médico le daba acceso que otros no tenían. La bahía de carga número 7 era peor de lo que imaginaba. Metales retorcidos sobresalían de las paredes como dientes rotos. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse solas. Daniel activó su escáner, sintonizándolo para detectar tenues bioseñales. Nada. Se adentró más entre los escombros. Entonces lo oyó. Un suave gemido, apenas más fuerte que el crujido del metal. Daniel trepó por una viga derrumbada, se abrió paso a través del revestimiento del casco roto y se dejó caer en un pequeño espacio que de algún modo había sobrevivido intacto. El bebé dragón yacía acurrucado en un rincón. 3 cuerpos adultos Drahari lo rodeaban, sus formas quemadas se doblaban hacia adentro, protegiéndolo con sus vidas. Era pequeño, no más grande que un felino grande. Sus escamas de obsidiana absorbían la luz a su alrededor. Unos ojos dorados, demasiado conscientes para alguien tan joven, lo miraban con miedo y dolor. «Oye», susurró Daniel, dejando su equipo en el suelo. «No estoy aquí para hacerte daño». El bebé intentó alejarse gateando, pero luego se desplomó. Daniel lo vio todo a la vez. Un ala rota. Cicatrices de quemaduras. Desnutrición severa.
Este niño llevaba horas sufriendo mientras se obedecían las leyes y se seguían los protocolos. Poco a poco, extendió la mano. El bebé siseó débilmente. El sonido lo destrozó. Por un momento, Daniel dudó. Su carrera. Las reglas. Las consecuencias. Entonces pensó en su abuela y dejó de pensar. Su mano tocó escamas cálidas. Una luz dorada explotó entre ellos. Daniel jadeó al sentir un calor que le subía por el brazo, le inundaba el pecho y le envolvía el corazón. El miedo del bebé se desvaneció al instante, reemplazado por algo más profundo. Reconocimiento. Pertenencia. La luz se desvaneció. Un símbolo brillante pulsó suavemente en la palma de Daniel, antiguo, desconocido, vivo. El bebé pió suavemente y gateó hasta sus brazos, acurrucándose contra su pecho. Daniel sintió su dolor como propio. Sintió que su miedo se convertía en una frágil esperanza. Entonces sonaron las alarmas. Las luces rojas de emergencia inundaron la estación. Unas botas pesadas se dirigieron hacia él con estruendo. Daniel envolvió al bebé en su chaqueta mientras la seguridad irrumpía entre los escombros con las armas en alto. El comandante Harris llegó segundos después, con el rostro pálido de furia y miedo. Detrás de él estaba alguien a quien Daniel nunca había visto. Un anciano Drahari. Alto. Antiguo. Escamas como medianoche pulida. Ojos que habían visto siglos surgir y caer. Ella miró al niño en los brazos de Daniel. Luego, en la marca brillante que tenía en la palma. Su voz era suave como la ceniza que cae y dura como una piedra. Te has condenado a ti mismo, humano. El niño te ha elegido. A partir de ahora, ninguno de los dos pertenece a un mundo. Daniel bajó la mirada hacia el pequeño cuerpo apretado contra su pecho. Sintió el latido leve, constante pero frágil, y el vínculo entre ellos vibrando como algo vivo. Levantó la vista hacia el anciano sin miedo. Soy médico, dijo con calma. No abandono a mis pacientes. La sala de detención olía a desinfectante y aire reciclado. Daniel estaba sentado en la estrecha camilla médica, con la palma de la mano aún brillando tenuemente con la extraña marca dorada. Más allá de la barrera de energía transparente, a 3 metros de distancia, el niño dragón caminaba inquieto dentro del campo de contención. Ceniza. Lo había nombrado en silencio durante las interminables horas de interrogatorio. Seguía mirando a Daniel, emitiendo sonidos suaves y angustiados que resonaban dolorosamente dentro del pecho de Daniel. No come, dijo el médico de la estación, revisando los monitores. No permite que nadie se le acerque. Sus constantes vitales están bajando. Daniel presionó su palma brillante contra la barrera. Se abalanzó, presionando su pequeño rostro contra el campo de energía, piando con urgencia. El dolor dentro de Daniel se agudizó. De alguna manera, supo, sin duda alguna, que se desvanecía sin él. La puerta se abrió. El comandante Harris entró, seguido por el anciano Drahari y una mujer que Daniel reconoció al instante, la capitana Rodríguez de la Amanecer del Horizonte, la fragata médica en la que había servido antes del desastre. La anciana se acercó a la barrera, sus antiguos ojos estudiando a en silencio. Soy la abuela Sira, dijo al fin. Hablo en nombre de lo que queda del pueblo Drahari. Dime, humano, ¿por qué violaste nuestra ley más sagrada? Daniel se puso de pie. Escuché a una madre moribunda suplicarme que salvara a su hijo. Soy médico. ¿Qué otra opción tenía? Tenías órdenes, espetó Harris. Normas. Decidiste destruir tu carrera y arriesgarte a una crisis interestelar. Sira levantó una mano con garras. El silencio se hizo al instante. El vínculo es permanente, dijo con frialdad. Este humano es ahora el tutor del niño hasta la madurez, entre los 25 y los 30 años de tu edad, o hasta que uno de ellos muera. Eso es inaceptable, dijo Harris. Encontraremos la manera de romperlo. De ninguna manera, respondió Sira. El vínculo es genético. Está grabado en nuestras células. Un rasgo de supervivencia de cuando mi pueblo se contaba por miles de millones, no por docenas. El capitán Rodríguez dio un paso al frente, observando atentamente a Daniel. ¿Qué quieres hacer, Red? Quiero mantenerlo a salvo. ¿Entiendes lo que eso significa? Insistió. Esto no es una mascota. Es una responsabilidad de por vida. Un niño extraterrestre del que no sabes nada. Daniel miró a Ash. El dragón había dejado de caminar. Sus ojos dorados se clavaron en él, temerosos,
confundidos, desesperados. El vínculo latía entre ellos, llevando cada emoción directamente al corazón de Daniel. Entiendo. Harris golpeó la mano. Esto es una locura. Tienes 24 años. Estás desperdiciando tu futuro por una criatura que te convertirá en un paria. Tiene nombre, dijo Daniel en voz baja. Se llama Ash. Por primera vez, la expresión de Sira cambió, algo así como sorpresa o respeto. Ya le pusiste nombre, murmuró. Interesante. Dime, Daniel Reed, ¿y si el niño se vuelve violento? Lo entrenaré. Le enseñaré a controlarse. ¿Y si te rechaza? Entonces lo dejé ir. El amor no son cadenas. ¿Y si retenerlo pone en peligro vuestro barco? Daniel apretó la mandíbula. Entonces encuentro otra manera. Siempre hay otra manera. Sira lo observó durante un largo rato. A su alrededor, la estación continuaba su ritmo monótono. A través de la ventana, los equipos de reparación desmantelaban pieza por pieza el destrozado transportador de carga. Finalmente, habló, la mayoría de los humanos me dicen lo que creen que quiero oír. Me diste la verdad. Una verdad absurda, pero verdad. Se giró hacia Harris. Apoyaré la afirmación del humano. Pero entiendan con qué se ha vinculado. Este niño no es común. La habitación quedó en silencio. Es el último linaje real, continuó Sira. Su madre era una princesa. Su padre murió defendiéndola. Harris parecía atónito. Rodríguez abrió mucho los ojos. Daniel solo sintió confusión. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa, dijo Sira en voz baja, que ahora eres el guardián del futuro de mi especie. Todos los Drahari te vigilarán. El Consejo Galáctico te estudiará. Y quienes odian lo que representas te perseguirán. Ella hizo una pausa. Tienes 6 meses para demostrar que un humano puede criar a un Drahari correctamente. Si no, el niño será llevado a un centro de preservación. Criado por máquinas. Según protocolos. Daniel volvió a colocar la mano contra la barrera. Ash presionó de inmediato. A través del vínculo, la confianza y la esperanza surgieron, algo peligrosamente cercano al amor. 6 meses, dijo Daniel. Puedo hacerlo. Rodríguez se volvió hacia Harris. Solicito formalmente el traslado de Reed al amanecer del horizonte. Tenemos las instalaciones. Mi equipo lo ha vigilado durante 8 meses. Si alguien puede hacer que esto funcione, es él. Harris exhaló bruscamente. De acuerdo. Pero cuando el Consejo nos ataque, te los apuntaré directamente. Comprendido. Ella le sonrió a Daniel. Bienvenido al amanecer del horizonte, Reed. Tú y tu hijo. El campo de contención cayó. Ash se abalanzó sobre Daniel, trepando por su cuerpo y enroscándose sobre sus hombros, piando alegremente. El dolor en el pecho de Daniel desapareció, reemplazado por una calidez, por la rectitud. Rascó suavemente bajo la barbilla de Ash, sintiendo suaves vibraciones como un ronroneo. Sira los observaba, ilegible. Fracasarás, humano, dijo. Te derrumbarás bajo tu elección. Pero por el bien de ambos, espero equivocarme. Yo también, susurró Daniel, abrazando a Ash y sintiendo 2 corazones latir como uno solo. 3 meses a bordo del amanecer del horizonte cambió todo. Daniel apenas reconocía su vida. Sus aposentos habían sido reconstruidos para albergar a un dragón en rápido crecimiento, ahora del tamaño de un perro mediano, y con un apetito acorde. El sueño llegaba a intervalos entre los turnos médicos y la interminable investigación sobre la biología Drahari. Cada momento libre pertenecía a Ash. Esa devoción se estaba convirtiendo en un problema. Daniel, dijo Ash lentamente, componiendo cada sílaba con cuidado. Su voz era áspera, como piedra rodando en el agua, pero inconfundiblemente hablada. Daniel herido. Estoy bien, amigo, mintió Daniel. Solo estoy cansado. Se sentaron solos en la plataforma de observación, con las estrellas extendiéndose infinitamente más allá del ventanal. Ash se subió al regazo de Daniel, demasiado grande ya, pero lo intentó de todos modos. Daniel, triste, murmuró Ash. Lo siento. El vínculo hizo imposible las mentiras. La presión. Los informes. La mirada del consejo. Los susurros de la tripulación. Algunos llamaban a Ash un milagro. Otros lo llamaban una amenaza. Vete a dormir, dijo Daniel suavemente.
As se acurrucó más fuerte contra él. Minutos después, Daniel empezó a sentir calor en el pecho. Observó a As. La temperatura subía rápidamente. As, despierta. Sus ojos dorados se abrieron de golpe. Salió humo de sus fosas nasales. El pánico se apoderó del vínculo. Entonces se desató el fuego. Llamas salvajes e incontrolables quemaron la cubierta, incendiando el sofá. As gritó, arañándose la boca, herido por el calor. Daniel extinguió las llamas y atrajo a As hacia sí a pesar de las escamas ardientes. Está bien, susurró. Respira conmigo. Respiraron juntos hasta que el brillo se desvaneció y el calor bajó. Las quemaduras se reflejaron en la boca de As. Daniel buscó su botiquín médico, pero sus manos temblaban demasiado. Déjame ayudarte. Daniel miró hacia arriba. La doctora. Pauline Wright estaba en la puerta, con el cabello gris atado hacia atrás y el maletín médico listo. Y por primera vez en meses, Daniel se permitió volver a tener esperanza. Había sido directora médica durante 20 años. Lo había visto todo. Sin dudarlo, la doctora Wright se arrodilló junto a ellos. Sujétalo, dijo con calma. Esto va a doler. Juntos, curaron las quemaduras de As. El joven dragón gimió suavemente, pero no luchó. Se quedó quieto, confiando plenamente en ellos. Cuando terminó, el Dr. Wright se recostó y miró a Daniel con una mirada que instantáneamente lo hizo sentir como un estudiante de medicina nervioso nuevamente. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas completas? Daniel dudó. No lo recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida real? Ayer. Creo. Ella negó con la cabeza. Te estás matando, Red. Y eso le está afectando. Señaló a As con la cabeza. Él siente tu estrés, tu agotamiento, tu miedo. Lo está desestabilizando. ¿Entiendes lo que digo? Daniel se miró las manos, la marca dorada que nunca se borraba. No puedo fallarle. Si me equivoco, se lo llevan. Y si te desplomas por agotamiento, dijo suavemente, se lo llevan de todos modos. Suavizó el tono. Tienes que entender algo sobre ser padre. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser constante. Estar presente. No se puede servir de una taza vacía. Se oyeron pasos por el pasillo. Apareció Leo Bricklite, el ingeniero del barco, con una bandeja de comida en la mano y aspecto algo avergonzado. No debía de tener más de 22 años, con las manos manchadas de grasa. Escuché el alboroto, dijo. Traje comida. Y, preparé algo. Levantó un pequeño dispositivo. Baliza de emergencia. Se conecta a tus signos vitales. Si tienes problemas, nos avisa a mí y al Dr. Wright. Puedo calibrar una para As también, una vez que sincronice su biofirma. Algo se quebró dentro del pecho de Daniel. Estas personas no lo ayudaban porque tenían que hacerlo. Ellos lo eligieron, tal como él había elegido a As. Gracias, dijo Daniel en voz baja. Se sentaron juntos en la plataforma de observación, comiendo sándwiches fríos mientras As exploraba los alrededores. Con el estrés de Daniel aliviado, el dragón recuperó la confianza poco a poco. As pegó el hocico a la ventana, extendiendo ligeramente las alas mientras observaba las estrellas. Solía soñar con el espacio, dijo Daniel en voz baja. De niño, en el rancho de mi abuela en Montana, miraba el cielo e imaginaba todos los mundos que había ahí fuera. ¿Por qué te hiciste médico? Preguntó Leo. Mi abuela, respondió Daniel. Me enseñó que ayudar a los demás era lo único que realmente importaba. Cuando falleció, me uní al cuerpo médico. Pensé que podría honrarla rescatando las cosas a las que otros renunciaron. El Dr. Wright sonrió. Estaría orgullosa de ti. As regresó y se subió con cuidado al regazo de Daniel. Esta vez, se acomodó con suavidad, aprendiendo a controlarse. Entonces ocurrió algo inesperado. A través del vínculo, As proyectó una imagen. Un recuerdo. La cara de su madre. Sus últimos pensamientos no fueron miedo ni dolor, sino amor. Esperanza. Una silenciosa oración para que alguien bondadoso encontrara a su hijo. Daniel entendió entonces. As no lo había elegido por casualidad. El vínculo había reconocido algo que ambos necesitaban. Un propósito. Una familia. Una razón para ser más de lo que eran solos.
No te defraudaré, susurró Daniel, rascando debajo de la barbilla de Ash. Ash ronroneó, extendiendo un ala sobre Daniel como si fuera una manta. Lo resolveremos juntos. Fuera del ventanal, las estrellas continuaban su antigua danza. Dentro, un joven y un dragón aprendieron lo que significaba ser una familia, un momento imperfecto a la vez. La señal de socorro llegó durante el turno de cena. Daniel le estaba enseñando a Ash cómo comer adecuadamente, despacio, en lugar de inhalar todo, cuando sonaron las alarmas de la nave. La voz del capitán Rodríguez cortó el ruido, tranquila pero urgente. Todos a sus puestos de combate. Asaltantes en camino. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. El comedor estalló en un caos controlado. Daniel agarró a Ash, ahora del tamaño de un perro grande, con una envergadura de casi 2 metros, y corrió hacia la enfermería. El estómago le dio un vuelco de miedo. ¿Daniel tiene miedo?, preguntó Ash mientras trotaba a su lado. Lo noto. Sí, amigo, admitió Daniel. Tengo miedo. Las escamas de Ash se oscurecieron. Sus ojos brillaron con más intensidad. Yo te protejo. No, dijo Daniel con firmeza. Quédate donde sea seguro. La enfermería ya estaba repleta de personal preparándose para atender a los heridos. La doctora Wright lo recibió en la puerta con expresión sombría. Le entregó un botiquín de traumatología y un chaleco antibalas. Interceptamos las comunicaciones de los asaltantes, dijo. No están aquí por el cargamento. Miró a Ash. Están aquí por él. A Daniel se le heló la sangre. Los Drahari reales traen recompensas lo suficientemente grandes como para comprar flotas en el mercado negro, continuó. Reed, lleva a Ash a la fortaleza. Harris te recibirá con seguridad. Los heridos me necesitarán aquí. Los heridos te necesitan con vida, añadió con brusquedad. Vete. Pero Ash se puso rígido. Levantó la cabeza de golpe. Se le erizaron las escamas. Un gruñido sordo vibró en su pecho. Se acerca el peligro, dijo Ash. Pronto. Lo huelo. Daniel revisó su escáner. Nada. ¿Qué quieres decir, Ash? Mala gente. Rápido. 3 minutos. La doctora Wright abrió mucho los ojos. Activó su comunicador. Capitán, dijo con urgencia, el dragón dice 3 minutos. No 12. Y el barco se hundió en el silencio, justo antes de la tormenta. La respuesta de Rodríguez llegó instantánea. Todos, revisen el estado. Asaltantes en camino. Prepárense para contacto inmediato. Segundos después, la nave se sacudió violentamente al impactar el casco con disparos de armas. Los asaltantes habían estado mucho más cerca de lo que indicaban los sensores, usando tecnología de sigilo para enmascarar su aproximación. Luces rojas de emergencia inundaron los pasillos. Ash extendió sus alas y se colocó instintivamente entre Daniel y las puertas de la bahía médica. Todo sucedió rápido. Los asaltantes irrumpieron en la bodega de carga, vulnerando la seguridad con brutal precisión. El fuego de las armas resonó por la nave. Se oyeron gritos. Las explosiones sacudieron las cubiertas. Las puertas de la bahía médica se sellaron automáticamente, pero todos sabían que no resistirían para siempre. 4 tripulantes heridos fueron arrastrados al interior, sangrando, quemados y apenas conscientes. Daniel y el Dr. Wright se movían en silencio, con las manos en alto mientras estabilizaban las heridas y administraban tratamientos de emergencia. Ash se mantuvo cerca. Su presencia resultaba extrañamente tranquilizadora. El calor irradiaba de su cuerpo, envolviéndolos como un escudo viviente. Entonces las puertas explotaron hacia adentro. 3 asaltantes irrumpieron con armadura de combate pesada y armas ya preparadas. La pantalla del casco del líder se centró en Ash. Ahí está nuestro premio, dijo con frialdad. Aturde. Llévalo a la bolsa. Daniel se puso delante del dragón. Sobre mi cadáver. El asaltante levantó su arma. Eso se puede arreglar. El tiempo se ralentizó. Daniel vio cómo crecía la carga de plasma. Sabía que no podía moverse lo suficientemente rápido. Sabía que este era el fin. Entonces Ash rugió. Este no era el llanto de un niño. Era un trueno. Furia. Poder ancestral desatado en sonido. Ash se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible. Ráfagas controladas de fuego brotaron de su boca, derritiendo armas y obligando a los asaltantes a retroceder.
Pero estos no eran aficionados. Se adaptaron. Se dispersaron. Se flanquearon. Se disparó una red de contención diseñada para criaturas grandes. As esquivó. Pero la red envolvió a Daniel. Una corriente eléctrica atravesó su cuerpo y lo dejó caer con fuerza al suelo. A través del vínculo, Daniel sintió que el terror de As se transformaba en rabia. Los ojos del dragón ardían como estrellas. Algo despertó en su interior, un instinto más antiguo que la memoria. Un conocimiento grabado en su sangre. As se movía como si hubiera nacido para la batalla, atacando con una inteligencia aterradora. Los asaltantes comenzaron a retirarse. Pero uno tuvo suerte. El plasma atravesó el ala de As, quemando la delicada membrana. El dragón gritó. Atrapado por la red, Daniel observó impotente cómo el asaltante volvía a levantar su arma, apuntando a la cabeza de As. Entonces Leo Briglite apareció de la nada. Se estrelló contra el asaltante, estrellándolos contra la pared. El arma se disparó violentamente, abriendo un cráter en la enfermería. Leo agarró un láser quirúrgico y liberó a Daniel. «Sáquenlo», jadeó Leo, mientras luchaba por contener al asaltante. Daniel se tambaleó hacia As. El dragón intentó volar, pero el ala dañada falló. Sangre y quemaduras marcaban sus escamas, pero sus ojos aún ardían de lucha. «Daniel está herido», dijo As con urgencia. «Estoy bien», mintió Daniel. «Tenemos que irnos». Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el lugar, obligando a los asaltantes restantes a retroceder. Pero las alarmas no cesaron. Más cápsulas de ruptura unidas al casco. Esto no fue una redada. Fue una invasión. La voz de Rodríguez resonó por todo el barco. Todo el personal se retira a las secciones seguras. Prepárense para abandonar la nave. Daniel no se movió. La enfermería estaba llena de tripulantes heridos. Personas que no sobrevivirían a la evacuación. El Dr. Wright trabajaba sobre un paciente crítico, con las manos empapadas en sangre y el rostro inflexible. «No los voy a dejar», dijo Daniel. As cojeó hasta su lado, favoreciendo el ala lesionada. «Protegemos a la familia», dijo el dragón. Esas palabras lo tranquilizaron. Daniel tomó el mando, organizó equipos de triaje y racionó suministros. A pesar del dolor, As usó ráfagas controladas de fuego para sellar los mamparos dañados, lo que les permitió ganar minutos preciosos. El dragón y el humano trabajaron codo con codo como si siempre lo hubieran hecho. 43 minutos después. Terminó. La seguridad de Jeraisen Dawn, reforzada por una nave patrulla Drahari que la abuela Sira había enviado, obligó a los asaltantes a retirarse. La victoria tuvo un costo. 12 heridos. 3 muertos. Daños graves al barco. Daniel estaba sentado en la enfermería en ruinas, sosteniendo a As mientras el Dr. Wright curaba las quemaduras del dragón. Sus manos no dejaban de temblar. As había sido increíble. Y aterrador. Verlo pelear reveló la verdad que Daniel había estado evitando. Este niño se estaba convirtiendo en algo poderoso. Algo peligroso. Algo que podría lastimar a otros si Daniel le fallaba. «Tengo miedo», susurró Daniel contra las cálidas escamas de As. «No de ti. Por ti. ¿Y si no puedo darte lo que necesitas?» As presionó su cabeza contra el pecho de Daniel. «Ya lo hiciste», dijo suavemente. «Me diste amor. Todo lo demás lo aprendimos juntos». A través del vínculo, Daniel sintió la confianza absoluta de As, pura e inquebrantable. De alguna manera, eso lo asustó más que cualquier otro asaltante. La estación Sanctuary flotaba en un espacio neutral como un monumento a las esperanzas rotas. Daniel se apoyó en la ventana del transbordador, observando cómo la enorme estructura se agrandaba. A su lado, As se removió, inquieto. Ya no era un niño. Ahora, adolescente, era tan alto como un caballo pequeño. Con las alas completamente extendidas, medían casi 6 metros. Sus escamas de obsidiana brillaban con hilos de oro que corrían bajo la superficie como luz viviente. «Demasiados Drahari», dijo As en voz baja. Su habla había mejorado, aunque conservaba ese tono grave y profundo. «Lo siento. Están tristes». Daniel apretó la pata delantera de As. «No tenemos por qué hacer esto». «Sí, lo sabemos», respondió As en voz baja. «Necesito saber de dónde vengo. ¿Quién soy?» La abuela Sira lo recibió en el muelle de atraque. Parecía mayor de lo que Daniel recordaba. Sus escamas se habían desvanecido, la edad pesaba sobre su figura.
Tras ella se encontraban 11 ancianos Drahari, todos observando As con expresiones que Daniel no podía descifrar, esperanza mezclada con miedo y desesperación. Las puertas del transbordador se abrieron. As dudó. A través del vínculo, Daniel sintió que el terror se transformaba en curiosidad. Daniel dio el primer paso. Al cabo de un momento, As lo siguió, manteniéndose cerca de él. «Bienvenido, hijo de la realeza», dijo Sira con formalidad. «Bienvenido a casa». «Esta no es su casa», dijo Daniel antes de poder detenerse. «El amanecer del horizonte es su casa». Un anciano siseó, con las escamas revoloteando. «Te pasas de la raya, humano. El niño pertenece a su pueblo». «Yo pertenezco a Daniel», dijo As con firmeza. Se hizo el silencio. Su voz ahora tenía autoridad, algo nuevo, algo innegable. «Él es mi familia». La tensión crepitó en la cámara. Sira levantó una mano con garras. «Tranquilos. Venid. Hay mucho que hablar. Mucho debéis aprender los dos». Los 3 días siguientes se convirtieron en una tormenta de revelaciones, tradiciones y expectativas aplastantes. Daniel descubrió la verdad sobre las antiguas alianzas entre humanos y Drahari. Registros perdidos revelaron una alianza olvidada. Los humanos habían sido exploradores y sanadores. Los Drahari, protectores y constructores. Juntos, cruzaron galaxias y crearon maravillas, hasta que la guerra lo arrasó todo. «Tu ADN lleva marcadores de nuestro diseño genético», explicó Sira, mostrándole los escáneres. «La humanidad fue moldeada para ser compatible con nosotros. Compañeros. Socios». Daniel se sintió mal. «Dices que los humanos fueron creados para servir». «Como iguales», corrigió Sira. «Como familia». El vínculo era una invitación, no una cadena. Quienes lo deseaban podían aceptarlo. Quienes no, permanecían libres. Tras las guerras, el conocimiento se perdió. Solo quedan rastros, en individuos excepcionales como tú. Le presentó a otros 3 humanos de la estación que portaban marcadores similares. 2 eran científicos. 1 era un agente de seguridad. Todos se habían negado a unirse. «Establecer vínculos con los jóvenes Drahari no es natural», dijo un científico con amargura. «Te roba la libertad. Te conviertes en su sirviente». Daniel pensó en As. Las emociones compartidas. La confianza. La forma en que se apoyaban mutuamente. Nunca me había sentido como si fuera esclavo. Se había sentido como si perteneciera. Mientras tanto, As enfrentó a su propia tormenta. El Consejo Drahari le exigió que celebrara una ceremonia de mayoría de edad, una ceremonia destinada a demostrar su dominio real. Esperaban poder puro. Miedo. La capacidad de dominar a seres inferiores mediante la fuerza de voluntad. Daniel encontró a As solo la noche anterior a la ceremonia, acurrucado en la cámara de observación, con las alas firmemente envueltas a su alrededor. «Voy a fracasar», susurró As. «No sé cómo ser lo que quieren. No me siento como un rey. Simplemente me siento como... yo». «Entonces sé tú», dijo Daniel suavemente, sentándose a su lado y apoyando una mano sobre su cuello escamado. «Ya es suficiente». «¿Y si no lo es?» «Cuando nos unimos», dijo Daniel en voz baja, «todos decían que estaba mal. Que era imposible. Que fracasaríamos. Pero no fracasamos porque intentáramos ser lo que querían. Triunfamos porque éramos nosotros mismos». La ceremonia llenó el gran salón al día siguiente. Cientos de personas observaban a través de transmisiones holográficas. Drahari de toda la galaxia, diplomáticos humanos, observadores del Consejo Galáctico. La presión era sofocante. As entró solo al círculo ceremonial. Los ancianos exigieron demostraciones de dominio. Fuego. Intimidación. Mando. As lo intentó. Exhaló fuego, pero fue controlado, preciso. No la furiosa destrucción que se esperaba de la realeza. Extendió sus alas, pero el gesto parecía protector, no amenazante. La decepción se extendió por todo el salón. Se oyeron susurros. As bajó la cabeza. Entonces sintió el vínculo. Daniel no envió órdenes. Él envió confianza. As volvió a levantar la cabeza. En lugar de rugir, dio un paso adelante y habló. «No gobernaré con miedo», dijo As con voz firme. «Protegeré. Sanaré cuando pueda. Estaré con quienes me apoyan». Una luz dorada brilló bajo sus escamas. No era violenta,
sino radiante. La sala quedó en silencio. Algunos ancianos retrocedieron. Otros se inclinaron. Sira lo miró con ojos brillantes. En ese momento, Daniel comprendió. As no era el rey que esperaban. Era algo mucho más raro. Y mucho más peligroso para las viejas creencias. Un líder que eligió la conexión en lugar del control. Y eso los aterrorizó a todos. As comenzó a entrar en pánico. Sus escamas se movían violentamente entre tonos negros y dorados. Humo salía en espirales de sus fosas nasales. A través del vínculo, Daniel sintió el miedo del dragón, agudo, abrumador. La ceniza se agrietaba bajo expectativas que nadie debería haber llevado solo. Daniel no pensó. Él se movió. Entró en el círculo sagrado. Se escucharon jadeos en el gran salón. Los protocolos se hicieron añicos en un instante. Daniel colocó su mano suavemente sobre la cabeza de As. No tienes que ser lo que ellos quieren, él envió a través del vínculo. Simplemente sé tú mismo. As levantó la cabeza. Sus ojos dorados se clavaron en los de Daniel. Entonces el dragón cerró los ojos. Y déjalo ir. El poder se expandía en ondas cálidas y brillantes. No era fuego ni fuerza. Era sanador. Daniel sintió que lo invadía primero. Profundo. Suave. Como algo antiguo que lo reconocía. Al otro lado del pasillo, la gente se quedó sin aliento. El dolor se alivió. El miedo se suavizó. El viejo dolor se aflojó. Por un instante imposible, todos se sintieron unos a otros. No como enemigos, no como especies, sino como seres vivos conectados por una emoción compartida. Este era el poder real de As. No destrucción. Creación. No dominio. Unidad. El vínculo entre Daniel y As no había debilitado al dragón. Lo había cambiado. Los ancianos se quedaron paralizados. La abuela Sira dio un paso adelante y las lágrimas trazaron líneas plateadas a lo largo de sus escamas. Él es la evolución, susurró. El futuro de lo que podríamos llegar a ser. Entonces la estación tembló. Las explosiones resonaron en la estructura. Las alarmas sonaron. Las luces de seguridad parpadearon en rojo. Las pantallas se encendieron al otro lado del pasillo, incendios que florecieron en el barrio de los refugiados. El entrenamiento de Daniel le encajó perfectamente. Él corrió. Se lanzó al aire a su lado. Encontraron caos. Una bomba había arrasado el barrio. Humo. Gritos. Cadáveres esparcidos. Demasiados heridos. Demasiados daños. Daniel ingresó inmediatamente en urgencias, pero no fue suficiente. Entonces se movió. El dragón caminó entre los heridos, irradiando calor sanador. Las heridas se cerraron. La respiración se estabilizó. Las vidas se estabilizaron antes de que Daniel pudiera siquiera alcanzarlas. Juntos salvaron a 37 personas esa noche. La galaxia observó el vídeo. Un dragón avanzando con cautela entre las ruinas. Cuidadoso. Concentrado. Sanando en lugar de quemar. La opinión pública cambió como una marea. Pero el odio respondió. Garabateado en una pared rota, el mensaje del bombardero brillaba intensamente. Ningún humano debería inclinarse ante amos extraterrestres. Vienen más ataques. Daniel Reed es un traidor. En las horas oscuras siguientes, se acurrucó alrededor de Daniel, protegiéndolo con sus alas. Ambos estaban exhaustos. Nos odian, susurró As. No todos, respondió Daniel con suavidad. Hay quienes simplemente le temen al cambio. ¿Se detendrá alguna vez? Daniel deseaba tener una mejor respuesta. No lo sé, amigo. Pero lo afrontaremos juntos. 6 meses después del bombardeo, Daniel se encontraba en el horizonte del amanecer Bahía Médica, observando a través de la ventana de observación. El dragón ya era un adolescente, enorme, poderoso, magnífico. Sus alas extendidas alcanzaban casi 6 metros de envergadura. Con cuidado y paciencia, ayudó al Dr. Wright a organizar los suministros médicos. Su inteligencia y dominio de sí mismo lo convertían en una pieza clave para la tripulación. Es difícil creer que antes cabía en tus brazos, dijo Leo, uniéndose a Daniel. Es difícil creer todo esto, murmuró Daniel. Se frotó la cara. El cansancio se le notaba en cada arruga. El intento de asesinato del mes pasado aún lo atormentaba. As lo había protegido sin dudarlo, recibiendo quemaduras de plasma que habrían matado a un humano. La ceniza se había curado. Daniel no lo había hecho. La puerta se abrió.
El capitán Rodríguez entró con la abuela Sira y 3 representantes del Consejo Galáctico. Sus expresiones eran serias. «Necesitamos hablar», dijo Rodríguez. Se reunieron en la sala de conferencias, ahora abarrotada por el tamaño de As. Sira habló primero. Una coalición extremista planea ataques coordinados contra 5 sitios de integración. Quieren borrar todo lo que tú y As representan. El Consejo recomienda la custodia preventiva, añadió un representante. Ubicaciones ocultas. Hasta que pase la amenaza. Daniel miró a As. ¿Qué opinas, amigo? As no lo dudó. Huir no detiene el odio, dijo. Su voz era más profunda, firme y segura. Alguien tiene que aparecer y demostrar que hay otro camino. Un miembro del Consejo meneó la cabeza lentamente. Nos estás pidiendo que arriesguemos una guerra. As sostuvo su mirada. No, dijo el dragón con calma. Estamos ofreciendo paz. Y por primera vez, la sala quedó en silencio, no por el miedo, sino por el peso de la posibilidad. Ambos son blancos, dijo un concejal con aspereza. Esconderse es la opción lógica. La lógica no siempre es correcta, respondió Daniel. Llevamos meses escondidos. Quizás sea hora de afrontar esto. El Dr. Wright se inclinó hacia adelante con mirada penetrante. Si van a defender su posición, háganlo con inteligencia. Usen lo que los hace diferentes. Las habilidades empáticas de As podrían convertirse en un sistema de alerta temprana. Conéctenlo con otras especies empáticas. Coordinen las defensas incluso antes de que comiencen los ataques. Leo asintió con entusiasmo. Puedo construir nodos de retransmisión. Mantener todos los sitios conectados en tiempo real. Si uno es atacado, todos lo saben. Nos protegemos unos a otros, dijo Daniel en voz baja. El capitán Rodríguez los estudió un buen rato. Se dan cuenta de lo que proponen. Esto no es solo defensa. Se están convirtiendo en cebo, atrayendo al enemigo directamente hacia ustedes. El amanecer del horizonte tiene las mejores instalaciones médicas, respondió Daniel. Y la mejor tripulación. Si vamos a defendernos, que sea aquí. Que sea importante. Los ataques se produjeron 3 días después. Estaban coordinados. Brutales. Implacables. Pero la red de As resistió. El dragón se había unido a otras 4 especies empáticas en los sitios de integración, formando una red viviente de conciencia. Cuando los extremistas atacaron la estación santuario, As lo sintió al instante y advirtió a todos. La batalla por el amanecer del horizonte fue feroz. Los asaltantes perforaron el casco en 3 puntos. Explosiones sacudieron la nave. Los incendios se propagaron. Daniel trabajó sin descanso en la enfermería, atendiendo a los heridos mientras As coordinaba la defensa a través de la red empática. A través del vínculo, Daniel Sierra está sucediendo. Humanos luchando junto a Drahari. Especies insectoides protegiendo a tripulaciones mamíferas. Seres cristalinos compartiendo datos de sensores con pilotos orgánicos. Especies que nunca habían confiado entre sí se movían como una sola, guiadas por la conciencia compartida de As. Los extremistas esperaban el caos. Encontraron unidad. La victoria tuvo un costo. Una explosión de plasma atravesó la bahía médica. Daniel se abalanzó sobre un tripulante herido. El calor lo invadió. El dolor se intensificó. Él sabía que este era el final. Entonces As estaba allí. El enorme cuerpo del dragón los protegió a ambos. Un calor sanador emanaba como una barrera viviente. La explosión debería haberlo matado. En cambio, As cambió. La energía curativa que una vez fue suave surgió en oleadas, estabilizando a los heridos, fortaleciendo a los defensores y sellando el daño en toda la nave. Daniel la sintió a través del vínculo, sintió a As extrayendo fuerza a ellos juntos, amplificando su poder a través de la conexión en lugar de la fuerza. Cuando se difundieron imágenes de un dragón protegiendo a docenas de especies sin discriminación, curando a enemigos junto a aliados, el apoyo a los extremistas se derrumbó. La galaxia vio a un joven dragón rechazar el odio. Lo cambió todo. Las consecuencias tardaron semanas. Daniel sanaba lentamente mientras As lo cuidaba constantemente, cuidándolo como un guardián ansioso. Los servicios conmemorativos llenaban las estaciones, silenciosos recordatorios del costo. Una noche, exhausto, Daniel preguntó, ¿valió la pena? As se acurrucó a su alrededor como solía hacerlo cuando era pequeño. Cada vida que salvamos valió la pena,
dijo en voz baja. Cada persona que vio amor en lugar de odio valió la pena. No solo defendimos un barco, continuó Ash. Les mostramos lo que es posible. 5 años después, Daniel se encontraba frente al rancho de su abuela en Montana, nervioso como nunca antes lo había sentido en ningún campo de batalla. Ash aterrizó a su lado. Ya era adulto, poderoso y libre. Mayor para irse si quería. Él nunca lo hizo. La puerta principal se abrió. La abuela de Daniel salió, curtida y con la mirada cálida. Había visto las noticias. Las batallas. En que se había convertido su nieto. Ella caminó directamente hacia sin dudarlo y colocó su mano sobre su rostro escamoso. «Trajiste a tu familia a casa», dijo simplemente. «Eso es lo único que importa». Ash extendió sus alas sobre la casa del rancho, un gesto de protección. De pertenencia. A través del vínculo, Daniel sintió la satisfacción de Ash. Su alegría. Su certeza. Se quedaron 2 semanas. La abuela le enseñó a Ash sobre los animales de la tierra. Se reía mientras el enorme dragón ayudaba a nacer a un ternero con asombrosa delicadeza. Por las noches, le contaba a Daniel historias sobre criaturas heridas que había salvado, criaturas a las que todos los demás habían renunciado. Una noche, mientras observaba a Ash jugar cuidadosamente con sus perros, sonrió. «Siempre fuiste como yo», dijo ella suavemente. «Ver valor donde otros no lo ven». Daniel miró a Ash, su familia, su propósito, su elección. Y sabían, sin lugar a dudas, que nunca se habían equivocado. «Estoy orgullosa de ti», dijo su abuela suavemente. «Simplemente seguí mis instintos», respondió Daniel. Ella sonrió, apretándole la mano. Lo mejor de la vida viene de escuchar al corazón en lugar de a las reglas. Su mirada se dirigió a Ash. Ese dragón eligió bien. Cuando llegó la hora de irse, Daniel miró hacia el rancho por última vez. Su abuela estaba en la puerta, saludando hasta que se elevaron hacia el cielo. Ash le dio un suave codazo. «¿Estás bien?» «Sí», dijo Daniel. Apoyó la mano en el cuello de Ash, sintiendo la calidez constante del vínculo que había transformado su vida. «De verdad que sí», añadió en voz baja. «Estoy justo donde se supone que debo estar». Regresaron al amanecer del horizonte juntos. 20 nuevas parejas unidas esperaban allí, nerviosas, esperanzadas, inseguras. El capitán Rodríguez tenía una larga lista de misiones preparadas, lugares donde aún era necesario forjar la confianza. El Dr. Wright estaba entrenando a una nueva generación de médicos de integración, enseñándoles lo que las reglas nunca habían aprendido. Una vez le advirtieron a Daniel que no tocara al niño dragón. De todos modos lo había recogido. Y nunca miró atrás.